Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a hablar sobre la retención de líquidos, pero antes hablemos un poquito de qué es eso de la forma de descifrar, digámoslo así, lo que el cuerpo nos está diciendo, o sea, descodificar la biología en su misma expresión. Entonces, si nos damos cuenta, en su originalidad, en su tiempo, digámoslo así, de expresión y de entender este lenguaje en un enfoque terapéutico y de salud para mejorar pues el entendimiento del por qué mi cuerpo está hablando o por qué grita o cuál es el significado o ese sentido de mi biología que lo expresa en una enfermedad, la llamada enfermedad, porque en últimas enfermedad no hay, si lo pudiéramos ver en el nuevo concepto de la expresión del cuerpo, ¿no? Sino es un lenguaje del cuerpo que nos dice cambiemos, ¿cierto? Donde tenemos que empezar a comprender eso que me está sucediendo, eso que el cuerpo está gritando de una u otra manera, y ver como esos síntomas para poder entender ese mecanismo de defensa que se nos está presentando y permitir desde la conciencia o desde el discernimiento o el entendimiento cómo empezar yo a sanarme con lo que se me está presentando como un lenguaje de la biología. Entonces, aquí estás tú como cuerpo, ¿no? Bueno, como cuerpo no, sino como ser. Implícitamente hay alma y hay biología, o hay algo tangible, algo intangible. Cuando lo intangible empieza, lo intangible es lo que no vemos, ¿no? Lo que no podemos tocar. Un ejemplo, nuestro espíritu. Entonces, cuando esta parte intangible sea mental, porque también puede ser puramente y no espíritu, sino lo que el cuerpo está traduciendo de lo que vive. Un ejemplo que es más mental. Entonces, esa parte intangible que es mental, que es inconsciente. O sea, inconsciente me refiero en cuanto a que interpreta todo de una manera muy creativa, porque cada uno podemos estar viendo una pantalla o viendo un televisor, una película, y de esas 100 personas que estamos viendo, todos vamos a dar una interpretación de la película. ¿Por qué? Porque somos creativos. Entonces, este consciente que está aquí hablándoles es muy creativo. Y es, en últimas, muy inconsciente. Y allá en ese inconsciente que está, metafóricamente puedo decir que este es el cuerpo con alma y con mente y todo, y el inconsciente está por allá también, pero muy oculto, se expresa y nos pide maneras de llamarnos la atención y decirnos, bueno, la estamos embarrando, estamos pensando tan mal que tengo que a través de las células expresar la llamada enfermedad, que no es una enfermedad sino es el lenguaje, y llamarte la atención para que tú cambies. Si tú te quedas callado, pues automáticamente colapsará todo este sistema, ¿no? Tanto la vida existencial, como la vida biológica, como el psique, como la mente, todo colapsa. Todo es un sistema. Hasta la misma energía, que somos energía, empieza como no a perder energía, ¿no? Sino a no estar en armonía. Entonces, en esta parte de interpretar el lenguaje del cuerpo,
pues hay un acompañamiento de conciencia a la llamada enfermedad para poderla descifrar biológicamente o físicamente de una manera muy funcional, muy orgánica, muy psicológica, que afecta el comportamiento, y todos estos elementos juegan el papel importante para poderla desmantelar. Esa es la palabra, desmantelar muchas ideas, muchas creencias que vienen de la parte intangible y que afectan la parte del cuerpo. Entonces hay algo importante en esto, y es lo siguiente. Primero está lo intangible, como dice Platón, el mundo de las ideas. Allá, estando en ese mundo de las ideas, que lo podríamos comparar o hacer una analogía con el inconsciente, lo que esté allá se materializa. O sea que un televisor, un computador, una pantalla que ustedes están viendo ahí, una cámara, primero se creó desde la mente o desde lo intangible, y después se materializó. Entonces así es la llamada enfermedad. Primero estamos nosotros aquí en el presente, y nos afectaron tantas cosas nos afectó, que en esa afecta el psique, ¿no? Tantas cosas nos afectó en esta existencia que al último se materializa en nuestro cuerpo. Entonces es inconsciente, biológico, si pudiéramos decir, que está impreso en cada célula de nuestro cuerpo. Transmite toda esa frustración, toda esa mala interpretación de la existencia a todo el mundo celular, y el mundo celular reacciona de alguna manera, ¿cierto? Y ahí es donde se afectan los riñones, se afecta el sistema linfático, o sea, hasta el sistema nervioso, o sea, todos los sistemas empiezan a colapsar. Y uno dice, pero ¿por qué estoy enfermo? Conscientemente uno no se da cuenta, pero el inconsciente sí está recepcionando todo lo que yo observo, todo lo que yo veo, todo lo que yo siento, todo lo que me impacta, todo lo que me causa miedo, lo que me causa terror, y lo expresa biológicamente. Y el cuerpo obedece a lo que hay en mis cucarachas, todo lo que está allá metido como frustraciones o como cosas que yo no he discernido como debe de ser. Pues el cuerpo lo recepciona y lo expresa. Entonces, si nosotros pudiéramos decir la enfermedad es buena o es mala, pues la enfermedad, en últimas, entre comillas, ¿no? Porque es un lenguaje. Hoy en día lo vemos como un lenguaje para que nosotros cambiemos, mejoremos nuestro estilo de vida en el bienestar, y esto se desmantela la llamada enfermedad. Entonces, ¿cómo decir? La llamada enfermedad, entre comillas, fuera de ser lenguaje, hay algo más. Es la que nos va a solucionar, la que nos va a ayudar a entender la existencia. Si nosotros logramos entender que esto es una llamada de atención para estar en bienestar, pues eso nos favorecería. Pero la solución está en el interior, solamente en el interior de nosotros. Que tengamos que ir a terapeutas, hipnólogos, como lo hago yo, que trabajo en esto, que tengamos que ir a la herramienta de la programación neurolingüística, que tengamos que ir a la reprogramación ingenua y, ¿cómo decir?, inocente que cada uno tiene a través de libros de autoayuda o lo que sea, pues ayuda, ¿no? Pero por lo general, cuando nosotros nos escuchamos interiormente, podemos descifrar
posibilidades de por qué me pasa esto. Y encontramos quizá la solución, ¿no? Quizá la solución, porque es que el cuerpo es tan complejo que de acuerdo a lo que uno siente, a lo que uno, ¿cómo decir? De acuerdo a lo que uno está interpretando, hay infinidad de posibilidades de interpretar, ¿cierto? Y esta mente es súper creativa y tiene todas las posibilidades y coge hasta 10 posibilidades para interpretar un mismo punto. Cada vez que lo ve diferente. Un ejemplo, me robaron hoy. En esta experiencia yo interpreté algo consciente y otras inconscientes que no sé qué pasó. Me volvieron a atacar a los 5 años. Otra experiencia y quién sabe qué interpreté yo en ese momento. Entonces, como vamos a ir a la retención de líquidos, que es importantísimo, pues llega mucho paciente que habla sobre retención de líquidos o que hay que atenderlos personalmente, unos por Skype, otros personalmente, otros que solo consultan. Entonces, vamos, retención de líquidos, ¿qué puede ser eso? Entonces, retención de líquidos, ¿qué es lo que retiene uno? Agua. El agua en esta dimensión es sinónimo de vida. Por eso es que casi todo el mundo cree que la única vida que existe en el universo es la que proviene del agua. Entonces, en esta tierra, si pudiéramos decirlo así, el agua es generadora de vida. Es la mamá, porque es la que está a través de ella engendrando. Y salen seres de todos los colores y de todas las formas. Entonces es la madre, ¿no? Entonces pongan cuidado, es la madre. Entonces, si una persona está reteniendo líquidos, es posible que estemos reteniendo, es posible en la descodificación, ¿no? Porque la mente puede dar muchas razones, ¿no? Y los mismos científicos que nos han enseñado todo esto. Entonces, retenemos líquidos, me inflo, no salen los líquidos, entonces como es la madre, entonces posiblemente estamos reteniendo muchas emociones, no expresamos, o sea, no hay salida, nos ahogamos en un vaso con agua, en algo muy pequeño o algo muy grande, y dejamos de vivir. Porque retención de líquido lo detiene a uno y uno no puede ni siquiera estar en paz con uno mismo ni con los demás, y no puede socializar de médico en médico. Entonces, el agua también, como dice Heráclito, que uno no se baña en el mismo río 2 veces porque el agua siempre fluye y el río no es el camino, sino el río es el agua, ¿cierto? Entonces, no estamos dejando fluir ¿qué? Nuestra propia vida. No la dejamos fluir. Al no dejar fluir la vida, pues tiene que ver con no estoy viviendo bien, no estoy disfrutando. ¿Qué más podemos decir? No quiero vivir, esta vida es difícil, me estanco, me tildo, estoy enferma, no sirvo o enfermo. Y al último, pues uno, si no toma conciencia, pues esta vida es como estar uno muerto en vida, más o menos lo que se quiere decir desde el agua como madre de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Pierde oxígeno, pierde circulación. Entonces no nos extrañemos que las personas que tienen retención de líquidos tienen problemas de circulación, ¿cierto? La sangre es un porcentaje muy alto de agua. Entonces no hay circulación, no hay una buena circulación. Y cuando no hay buena circulación de sangre,
y retengo, no sangre, pero agua, tiene que ver también con problemas de familia. Bueno, entonces yo decía por allá, si se estanca el agua, ¿qué pasa? Se apicha. En palabras normales, uno deja un vaso y se pudre el agua, ¿cierto? Se llena de bacterias, se cambia de color, es desagradable. Entonces, cuando uno retiene líquidos, pues tiene que ir evacuando esos líquidos, porque entonces el cuerpo se intoxicaría. ¿Por qué? Porque no está pasando oxígeno. O sea que retención de líquidos tiene que ver con circulación, sistema circulatorio, tiene que ver con retención de líquidos, circulación y oxigenación. Y el oxígeno es vida. O sea, el agua es vida, pero el agua sin oxígeno no es vida. Ahora, en la vida de nosotros, la hemoglobina y todas esas cosas, pues si no hay hemoglobina o no produce, o sea, el sistema circulatorio no está equilibrado en la construcción de plaquetas, de glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo ese sistema, pues es porque algo está pasando, está colapsando, ¿cierto? Entonces, hablemos de si el agua es madre, pues hablemos de nuestra mamá. Para las personas que retienen líquidos, ¿no? La mamá, por lo general, ¿qué es? Es la figura tierna, hablando del ideal de mamá, ¿no? Es la figura de amor hacia el hijo, hacia los descendientes, ¿cierto? Y allá en el vientre donde uno se encuentra, o hay una conexión con ella, ¿cierto? Donde ella también tiene emociones, ya que está el vientre, ya que estoy yo, o está la señora, o está... Todos hemos pasado por el vientre, entonces estamos aquí adentro. Ella expresa emociones, neurotransmisores, y como estamos conectados, pues somos uno, ¿cierto? Somos uno. Por eso es que uno cuando está allá en el vientre, a veces hereda cosas de la mamá, duras que vivió, y automáticamente yo ahí encogidito, recepcionando información, me adjudico cosas que no son mías. Ahora, si la mamá mía también en el vientre de la abuela recepcionó esa información que está viviendo ahorita y ahora me la transmite a mí, entonces ahí ya es un problema de árbol generacional, ¿cierto? Y somos un universo, digámoslo así: abuela, bisabuela, abuela, mi mamá y yo. Árbol genealógico, y es un universo infinito. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esta biología del último que puedo ser yo, que puede ser el que estoy reteniendo líquidos, como está conectado infinitamente con el universo y con su árbol, entonces estamos programados desde un pasado, y a unos les afecta más de acuerdo a la fuerza que vengan esos traumas de generación en generación, ¿cierto? Entonces, retengo líquidos, problemas con madre, con la mamá. Ahora, muchos no conocieron a la mamá y tienen problemas con retención en líquidos. Tienen problemas con la madre simbólica. Pues la mamá puede ser alguien que le ayudó desde niño, hombre o mujer, que los crió. Puede ser la mamá de uno, puede ser el trabajo,
porque en el trabajo yo tengo un cariño, en el trabajo yo me siento que está mi familia, o puede ser un bien o un animal, ¿no? El inconsciente no sabe que la mamá es la que me creó, no, la que me creó, no, la que en la gestación estuvo conmigo, no. Es donde yo me siento protegido, donde yo me siento amoroso, donde yo me siento abrazado, donde yo me siento en compañía, ¿cierto? Entonces, el inconsciente, ¿qué hace cuando uno, donde más se siente en hogar, o más se siente el cariño de una madre, y tengo problemas? Entonces, uno tiene que expresar cómo dar solución a sus problemas, ¿cierto? Pero si no tiene capacidad de expresar, pues empieza a acumular agua y se hincha. Y uno se hincha creyendo que quienes me están haciendo daño, al yo ser más grande, no me van a atacar. O sea, es el idioma más o menos del inconsciente, ¿no? Y nos sentimos como podríamos decir, al no expresar sentimientos, nos sentimos bloqueados. Es que cuando uno no expresa, es un bloqueo. Como cuando uno tiene miedo que queda ahogado. Una vez, aquí se estaban metiendo los ladrones por la ventana. Y aquí estaba durmiendo un hermano. Y él se bloqueó cuando vio los ladrones y se lanzó. Y ellos se tiraron de la ventana. Pero no pudo hablar. Bloqueo. ¿Por qué? Porque se sintió vulnerable. Entonces es igual. Cuando la persona no expresa sentimientos, en donde tiene problemas, pero para el inconsciente puede ser la mamá, sin ser la mamá, claro, sino es donde uno siente abrazos, se siente protegido, se siente el cariño. Entonces, bloquearse, todos los bloqueos no permiten vivir bien, ¿no? No permiten estar bien, no permiten el bienestar, el bien hacer y el bien tener y el bien pensar y todo. Todo el sistema se colapsa. Entonces, hay que buscar cómo anular. Ustedes dirán, pero usted sí habla, ¿cuándo va a llegar al grano? No, esto es súper importante decir desde, mucho de esta forma dinámica, porque pues es más entendible, estoy seguro. Entonces, cuando uno ve personas que están reteniendo líquidos, uno suele escucharlas que dicen que la vida es durísima, que la vida es un sacrificio, que hay que trabajar para uno empezar a sufrir, que por qué la gente mala le va bien, ¿cierto? Esto es lo peor que me ha pasado, aquí solo hay sufrimiento. Y eso son programas que uno va heredando o va escuchando, y desde niño uno pues va creyendo en su inocencia, ¿no? Entonces, otras personas piensan ser rico es corrupción, un ejemplo, ¿no? O tener mucho dinero es ser narcotraficante hoy en día. Y el inconsciente pues no les da riqueza, pero sí les da problemas, ¿cierto? De acuerdo a lo que hay acá. Entonces, es posible que nosotros estemos todo esto escuchándolo, viéndolo en películas, en las canciones que son tan dañinas, y el inconsciente va recepcionando toda esa información, la va guardando, y lo que hace es reprogramarnos. Entonces uno dice, pero ¿por qué me dice tanto que esta vida es dura? ¿Por qué me dice tanto que pues la vida es un sacrificio? Pues porque las personas que retienen líquidos, pues por lo general
se inflan para protegerse de agresores, el que sea, que para el inconsciente la mamá, ¿no? Como el pez lobo que se infla para que no se lo puedan comer. Entonces uno retiene líquidos. ¿Por qué? Porque la vida no le ve el sabor, no le ve el dulce, no le ve la satisfacción. Y no nos, ¿cómo decir? No nos extrañemos que también, como la vida no es dulce para ellos, también empiecen a sufrir de diabetes. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que uno tiene aquí en la cabeza para percibir este mundo, ¿cierto? Y cuando uno tiene esas malas ideas y las refuerza hoy y las refuerza mañana y las repite, pues cogen una fuerza tremenda y el cuerpo empieza ya a reaccionar y dice no, ya es hora, tengo que expresar toda esa inconformidad del motor de la cabeza, uno como célula, ¿no? El motor que la cabeza me está diciendo tantas cosas que yo estoy triste, que mi célula está vuelta a nada, y empieza uno a expresar su rebeldía, defendiéndose. Entonces, una de las defensas es retener líquidos. Entonces, si ya sabemos que cuando hablamos de líquidos, retención de líquidos es retener emociones, ¿cierto? Entonces nos debemos de dar cuenta que en qué parte nosotros estamos reteniendo líquidos. Pues para poder ver con quién tengo problemas o cómo buscar allá uno de los orígenes, ¿no? Entonces, cuando hay retención de líquidos en piernas y pies, y el símbolo de las piernas y los pies es que tenemos un contacto con la madre, o sea, se repite con la madre tierra, ¿no? Y no estamos contentos con esta existencia en esta tierra, y menos con la mamá que nos tocó, o con el trabajo que es mi mamá, o mis ideas tan, ¿cómo decir?, tan arraigadas que también para el inconsciente puede ser la mamá, porque son las que me dan mi ser como tal, con personalidad y todo, según el arquetipo que el inconsciente escoja. Esos son muchos. Entonces ahí es donde la mamá puede ser la real, o puede ser una mujer. Cuando dicen que uno se casa con la mamá, se consigue una mujer que es el arquetipo de la mamá que nunca tuve, o es el mismo trabajo, o es la misma tierra, o es la vida misma, o es, muchos dicen, para mí la vida es disfrutar, esa es mi mamá. Entonces, de acuerdo a todo eso, entonces en los pies es donde se expresa esa hinchazón o esa, ¿cómo se llama?, retención de líquidos. Ahora, si se me hinchan las manos, y las manos, el símbolo es el Homo habilis, ¿se acuerdan? Que empezó a transformar las cosas, que empezó a ser hábil, que empezó a trabajar. Entonces las manos es el símbolo del trabajo, es el símbolo de también, pues del hombre, ¿no? Porque muchos animales no son hábiles. Entonces, el hombre es aquel que tiene habilidad en las manos, etc. Entonces, ¿qué estoy yo expresando con la hinchazón de las manos? Que no me gusta donde yo trabajo, ¿cierto? Que no me gusta mi hacer, porque es que este es el símbolo del hacer. No me gusta hacer lo que hago. No me siento identificado con esta realidad, porque esto es puro trabajo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con muchas acciones. Si hay una retención en el vientre, esta parte, pues ahí, ¿qué sería? En una mujer, por ejemplo, es donde yo retengo mis hijos, donde mis hijos también se formaron. Entonces, si es madre, puede decir, tengo problemas con mis hijos y nunca los he solucionado. Y si uno lo ve desde el hijo,
donde el vientre es el territorio, entonces me están quitando mi territorio. Estoy perdiendo mi territorio. Y uno al perder el territorio se siente abandonado. Las mujeres por lo general, ellas siempre nos estructuran a nosotros en buscar territorio. Nosotros los hombres somos muy frescos sin territorio, muy tranquilos. Uno nunca piensa en la casa, en tener una casa, pero se casa y automáticamente compra casa rapidito. ¿Por qué? Porque la mujer, pues el territorio es importante. Entonces el vientre, símbolo de territorio, símbolo de hijo, símbolo de casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemas yo estoy teniendo respecto a esto? También puede ser que estoy perdiendo mi territorio porque no hay plata. Entonces hay que interpretar o buscar si yo verdad siento que voy a perder mi casa o me siento que no estoy en mi territorio o siento que me invadieron y empiezan a retener líquidos como símbolo, y eso sí calla, ¿no? Si no hay emoción, si hay emociones reprimidas. Ahora, los muslos, piernas, pues tiene que ver con la sexualidad, con la energía básica de ¿qué? De la creación. Si se me retienen los líquidos en esa parte, pues muchos problemas sexuales. Pero no sexuales, no hablo de aberraciones, no hablo de aberraciones sexuales, sino unos problemas de no quiero que me toquen, le tengo miedo al sexo, a quedar embarazada, esto es pecado, esto es cochinada. Entonces no a todas se les expresa eso, porque hay mujeres delgadas y nunca se tienen retención de líquidos en los muslos. Hablo de algunas se les expresará así, ¿no? Cuando se me hincha ¿la cara qué es? La cara es lo que yo presento al mundo. Es lo primero que yo muestro, ¿cierto? Porque es la que se relaciona con todos. O sea, es mi imagen. Ahora, se me hincha la cara, pues tiene que ver con imagen. Estoy contento o contenta con mi cara. Me da miedo que el mundo me vea. Me siento no sé cómo. Entonces hay que trabajar mucho la imagen, empezar uno a quererse, empezar a darse cuenta lo importante que es la persona, ¿cierto? Lo importante que es esta vida, lo importante que es relacionarse con el otro. Porque es que esto es relación, eso es intercomunicación, eso es relaciones interpersonales. Y aún uno se relaciona con las cosas, y es así, de vista, uno se relaciona con las imágenes, que están también, cuando yo me imagino algo, pues hay una relación, y mi cara, de acuerdo a lo que imagino, pues expresa. Y más si hay una persona. Ojos, hinchazón de ojos. ¿Y los ojos cuál es los ojos qué función tiene? Ver, ¿cierto? Entonces, y uno cuando ve que visualiza e imagina, guarda imágenes. Y esas imágenes son ideas, ¿cierto? Ideas vistas o creadas. Entonces, aquí para aclarar, ¿qué es una idea? Es la representación intelectual de algo que ya existe o de algo que va a existir, se va a materializar. Entonces, cuando se me echan los ojos, entonces uno dice, ¿qué me molesta? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué quiero ocultar también de mí? Etcétera, etcétera. Tiene que ver todo con lo de la visualización y todas las cosas. Recordemos que cuando hay retención de líquidos, que tiene que ver con agua, y que cuando el agua se retiene es porque no fluye, que no fluye emoción, no fluye vida, y al nosotros no expresar todo esto,
al no expresar, no hay comunicación, ¿cierto? Y se represa, se almacena mucha información que me hace daño, mucha, y no la puedo fluir, o no la puedo transmutar, o no la puedo dejar que continúe su camino y llegue otra información. Entonces, como hay una falta de comunicación, y cada comunicación tiene emociones, ¿cierto? Imágenes. Entonces, porque conscientemente no estamos discerniendo lo que estoy viviendo. No me entiendo yo y por lo tanto no entiendo al otro. Pero conscientemente uno dice, ¿cómo hago para hacerme entender? Conscientemente. Porque a veces no logramos entender esto. No, a veces no, casi siempre. Pero el inconsciente sí está almacenando lo que ve, esos pensamientos que pasan rápido, esas imágenes que pasan rápido, y las está interpretando de acuerdo a un contenido que tiene allá, o a unos traumas, o a unas experiencias. Entonces definitivamente tenemos que tener conciencia de lo que decimos, pensamos, hacemos, imaginamos, etc. Yendo allá a las piernas, cuando suelen hincharse, pues no expresamos sentimientos. En relación con la madre, pues estamos posiblemente muy frustrados, y esa frustración se expresa y nos está diciendo, salga de ahí, fluya, sea feliz. Ya el pasado no existe, entonces no se quede en el pasado, no se retenga, o no se detenga más bien, sigue, porque la pasión es pues es una emoción con tanta energía que uno se puede apasionar de lo malo y de lo bueno. Entonces me duelen las piernas, me duelen los brazos, lo dije hoy, mañana me duelen más porque refuerzo con mi lenguaje, porque no he resuelto unos inconvenientes familiares con la mamá, o con la mamá real o la mamá simbólica, que puede ser el trabajo, puede ser cualquier otra persona. Y nos perdemos en el camino de la guía madre, ¿no? Porque se supone que la madre es la que nos guía para ser mejores, ¿no? Entonces perdemos el camino, y de tanta repetidera reforzamos la idea de que estamos con problemas, que me duele, que me hincho, y me concentro tanto que las células empiezan a obedecer de acuerdo a la orden que yo le esté enviando por refuerzo. El inconsciente tiene una información que me afecta, y más encima yo lo refuerzo con lo que siento en el presente, ¿no? Entonces cuando uno empieza a reconocer su ser como algo súper importante, algo bellísimo, algo creativo, algo pues que tiene que estar en armonía con el universo, y que está abierto al ser y a ser, no a hacer, sino a ser, pues nos estamos comunicando con nosotros de una manera muy óptima. Estamos haciendo una introspección de nosotros mismos, estamos siendo conscientes, nos desnudamos y decimos, de verdad, yo soy un pendejo, yo estoy haciendo estas vainas mal, yo estoy siendo injusto con los demás y conmigo mismo, de verdad soy vulnerable, de verdad existe algo más poderoso, una fuente como de poder, unos lo llaman Dios, otros energía, otros amor, yo llamo amor, que me debe sustentar
en el buen sentido del vivir. Y eso pues nos llena de fortaleza, eso nos ayuda a dejar fluir, a ser más felices. ¿Cómo decir? A amoldarnos, a adaptarnos y no hacerlo de los dinosaurios que se murieron por no adaptarse. Y nosotros nos adaptamos y vivimos. Si no nos adaptamos a esta vida y seguimos acumulando cosas y no las desfogamos y no las decimos, pues nos hincharemos hasta explotar. Y cuando digo hincharemos hasta explotar es un símbolo, ¿no? Es cuando colapsa el sistema, ¿no? No es para que se asusten, es que simplemente tenemos que cambiar muchas cosas que tenemos guardadas, resentimientos, rabias, rencores, iras fuertes con la madre, con la tierra, con la existencia, ¿cierto? Y terminamos desgastados de una manera tan, ¿cómo decir?, tan terrorífica que nos enfermamos. Es la máxima expresión cuando uno no está pendiente del bien vivir, bien pensar, bien existir, bien ver todo. Así, para el mundo pues sea muy inconcluso, ¿no? Cuando a uno le hablan de retención de agua o edema, pues es algo anormal que nos pasa a nosotros en el cuerpo. Anormal porque todo tiene que estar en equilibrio, o sea que hay un desequilibrio dentro de los tejidos de este cuerpo, ¿cierto? Eso es la retención de líquidos en últimas, ¿no? Esa es la retención. ¿Quiénes quién entre el hombre y la mujer, quién más retiene líquidos? La mujer. Primero, cambios hormonales que se hablan, que se dice entre lo que nos han enseñado. Aunque si nosotros no tuviéramos ese chip, yo creo que no retendríamos nada. Si la mujer no entendiera que, es que son hormonas, pues ya tiene un chip ahí que son las hormonas. Pero no quiere decir que los hombres, nosotros también nos retengamos en algún momento. Uno ve a papá y a mamá, ellos han retenido en algún momento líquidos. Y más cuando se hacen mayores. Claro, porque los problemas de niño pues se van acumulando, ¿no? Y nunca expresan a veces, porque a veces uno como hijo hace invisible a los papás, pobrecitos de verdad, porque ellos quieren expresar y uno ni siquiera los escucha. Entonces hay que escucharlos. Entonces, cuando se produce esa retención de líquidos en un organismo, en un sistema vivo, ya nos damos cuenta que hay un desequilibrio entre fuerzas en algún lugar del cuerpo. Fuerzas, energías, pensamientos, etcétera. Y los síntomas empiezan a presentarse. Me canso, las medias, los zapatos no me caen. Ya sabemos todo eso. Y eso es una memoria que va quedando impresa en las células de nosotros. Y es por lo que hay en el inconsciente, o porque el consciente también ayuda. Reforzando, tengo esto, porque muchos médicos le han enseñado a la gente a enfermarse, diciéndole muchas órdenes, y uno como les cree, pues los refuerza, ¿no? Entonces, ya sabemos las partes donde se retiene eso, ¿no? Ahora, hay unas posibles soluciones para desalojar los líquidos, expresar sentimientos, empezar a vivir bien esto, empezar a gozársela toda, empezar a reconciliarse con la gente, perdonarse, etcétera, etcétera. Pero también se aconsejan ejercicios regulares, caminar lento si está muy hinchado, tomar sueros que en últimas nutren y no lo hacen tomar a uno tanta agua en el día, tanta agua y siempre reteniendo y orinando.
Y ahí entonces es donde uno, al hacer ejercicios, se le dedica un poco tiempo según la edad, pero es una buena alternativa y empezar a darle uso al cuerpo, porque ahora como usamos ascensores, nos vamos en carritos que tienen ruedas, entonces el cuerpo pues no gasta ni energías, ni evapora agua, ni nada, entonces hay que hacer ejercicio leve de acuerdo a la edad, ¿no? Las bebidas de agua que siempre dicen pues que no sea todo ese líquido de agua mineral, porque el agua mineral no tiene minerales. Ahí dice agua mineral y la llaman agua mineral, pero si uno la evalúa no tiene ningún mineral. Por eso es que en el desierto la gente poquita agua y camina kilómetros, porque ese agua es natural, tiene minerales. Ahora, hay que, más que pensar en el cuerpo, no, en la parte biológica o en lo físico, sí tenemos que tener en cuenta no estar tanto tiempo sentado. Uy, porque es que estar sentado, uno dice, pero es que es inevitable porque yo trabajo, yo manejo carro, yo soy un conductor. Pues piense, ¿no? Porque las piernas también están afectándose. Entonces haga estiramientos, haga ejercicios de, eso se llama flexibilidad. Entonces, como el cuerpo es uno, donde tiene una parte intangible y otra tangible, los dos tienen que estar trabajando, los pensamientos, las emociones, con también ejercicio, ¿cierto? Hacer drenajes linfáticos manualmente con unos masajes, que hay mucha información sobre eso, y que correspondan a esa cadena de ganglios, y uno empieza pues a trabajar de una manera, bueno, dejar fluir, digámoslo así, en esos masajes. Técnicas es lo que hay, la reflexología también lo dice, con puntos en puntos claves, ¿no? La digipuntura, la acupuntura, es en últimas energías que están acumuladas de una manera desequilibrada, y eso está causando todo esto. Entonces, hay esto de retención de líquidos, que es hinchazón del mismo cuerpo, y se hincha porque hay más agua, ¿no? Pues ahí nos damos cuenta de esos atascamientos que hemos tenido emocionales por muchos años. Entonces, nosotros estamos en últimas como heridos, como aferrados al pasado, como que nos tortura, que no hemos solucionado problemas, solo lágrimas, porque es pura agua, lágrimas internas, ya estamos como desquiciados, digámoslo así, desquiciados y enquistados, quistes de agua, donde parecemos nosotros de verdad como la garrapata, que aumenta de líquido y aumenta de tamaño. ¿Para qué? Pues es tan chiquitica que quiere ser grande, ¿no? Entonces tenemos que dejar ir todo ese pasado, tenemos que dejar transmutar, dejarnos llevar de la vida, pero de una manera muy, muy armónica. Cuando nosotros estamos muy inflados y retenemos mucho líquido, nos falta confianza, porque es que el crecer es para que no nos jodan, ¿no? Porque nos sentimos atacados, y muchos al vernos más anchos pues no nos atacan, pero nosotros tenemos que volvernos, tener confianza en nosotros mismos, creer que somos unos talentos, porque lo somos, utilizar esas capacidades y no crear limitantes ni barreras para avanzar. ¿Cuál sería el mensaje de esto, no? Hay que buscar solución a todos los conflictos que yo vivo. Buscar solución a todos los conflictos que yo vivo y no dejarlos pasar porque me quitan vida.
y me desequilibran, ¿cierto? Entonces, no nos estanquemos más emocionalmente. Busquemos las mejores emociones que alimentan el alma, el espíritu y el cuerpo. Es una dieta. La dieta es no comer basura mental, ni creencias basura. Aún comida basura, claro, porque es que todo es un sistema. No comernos más eso. Y más bien empezar como a hacer una dieta de bondades. Eso es la solución. Y si se acuerdan de la mamá porque me maltrató, no guarde eso más. Perdónela, exista o no exista. Eso creo que es el fondo del asunto, ¿cierto? Pues les dejo esto como manera de reflexión, de una manera explicativa, como si yo fuera visco, porque cuando estoy hablando a mí se me olvida la cámara y hago de cuenta que el interlocutor está aquí al frente. Entonces, aprendamos a leernos, aprendamos a vivir bien esto, aprendamos a no ver este mundo como un caos, aprendamos a perder, aprendamos a dar y a recibir. Es un ejercicio y el que se ejercita se vuelve un maestro en últimas, ¿cierto? Entonces conviértete en maestro. No, es que convertir no, somos maestros. Lo que pasa es que nunca lo creemos porque eso nos enseñaron a no pensar, nos enseñaron a no creer en nosotros, nos enseñaron a creer en todos menos en uno, a alabar a todos pero uno ni siquiera se alaba, a darle a todos pero uno ni siquiera se da un regalo, a pensar por el otro pero no pienso en mí, a ser el otro y no soy yo. Seamos nosotros mismos, no otro, y no creamos. Hay muchos que nos han moldeado porque les creímos, ¿no? Entonces volvamos al bienestar, a la llamada paz y a la armonía interior. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Un me gusta o una suscripción a mi canal. Muchas gracias. Viene mucho para ustedes, hasta temas administrativos. Muchas gracias. Chao pues.